Hola chicos, estamos ahora en el punto 4 en el que les pide a ustedes que dice así, pues como se dice a estas funciones, y hay 4 funciones, ¿no? A partir de estas 4 funciones le están pidiendo a usted que calcule las siguientes funciones y determine su dominio. ¿Qué calcular? Es decir, que aquí le están pidiendo que a partir de estas funciones, pues aquí está, sume la función f más la función g, es decir, sumar esta con esta, ¿no? Y calcular, primero calcular esa suma, es decir, resolverla, y luego determinar su dominio. Luego le están pidiendo en el punto B que haga la resta entre la función g y la función h, es decir, g menos h, es decir, esta con esta, restar esta función con restar y restar esta. Y luego hay aquí una operación combinada que es primero sumar esta que está en el paréntesis, es decir, sumar f y h, ese resultado multiplicarlo con f y luego multiplicarlo con h. Y lo mismo luego acá una dividido entre f, es decir, todo esto dividido entre 1, bueno, hacer lo que está aquí. Cada letra representa estas funciones que están aquí. Yo no voy a hacer todo esto, ni voy a hacer un ejercicio, porque esto es más que todo álgebra, y esta parte de álgebra se supone que ustedes la deben manejar adecuadamente. De manera que yo he puesto 2 ejercicios nada más, a manera de ejemplo y muy parecido a lo que están acá, y voy a hacer estas operaciones, pero no todas estas, simplemente le voy a generalizar lo que está en la guía. ¿Qué es lo que está en la guía? En la guía le dice que para primero calcularla, ¿no? Es decir, vamos a sumar, restar y multiplicar, pero yo no me voy a hacer no voy a sumarla ni la voy a restar, eso ya lo harán ustedes, porque si no este video se vuelve larguísimo, pero sí vamos a determinar su dominio. Entonces, bajo la propiedad que dice que está en la guía, dice que para la operación suma, la resta y la multiplicación, repito, para la operación suma, la resta y la multiplicación se utiliza esta propiedad, es decir, que da 2 funciones, en este caso f y g. Esto puede cambiar, como aquí tenemos f, h y j, perfectamente pueden cambiar de acuerdo a las funciones que estén utilizando. En mi caso, como voy a utilizar una función f de x y otra g de x, por eso coloco f de x intersección con g de x. Es decir, que con esto yo determino el dominio de estas funciones en estas operaciones, ¿sí? En estas operaciones. Y para ello tengo que hallar el dominio de manera individual de la función f de x y el dominio de la función g de x. Entonces vamos a hacer primero eso. Luego vamos a hablar de la división, que es algo distinto, por eso lo separé, lo saqué a este lado. Entonces, para hallar el dominio de 2 funciones que se están sumando y que luego las mismas se van a restar y se van a multiplicar, pues aplico esta propiedad. Bien, el primer paso, hallamos el dominio, voy a escribirlo, y hallamos el dominio de cada función de manera independiente. ¿Sí? Eso. Bueno, ahí. Eso es lo primero que vamos a hacer, jóvenes. ¿Listo? Hallar el dominio de cada función, de esta y de esta, de manera independiente. Como ya hemos estudiado los criterios que tienen la función cociente, esta también es una función cociente, pero tiene un radical arriba, entonces uno de los términos es un radical, una raíz. Entonces tenemos que tener cuidado con las condiciones de esas operaciones, de ese tipo de expresiones. Ya sabemos que la condición de esta, vamos a ampliar un poquito más, allí, la condición de esta es que el denominador no puede ser 0, es decir, que x no puede ser un número, hay un número que hace que al reemplazarlo aquí en x, esto se convierte en 0 y ese número no puede estar aquí, es decir, son todos los reales menos ese número. Para ello, pues procedemos de la misma manera. ¿Cómo hacemos? Decimos, para f de x, ¿no? Vamos a determinar el dominio de f de x. Eso es lo que vamos a determinar. ¿De qué función? De esta.
pero para ello nomás voy a sacar la restricción. Dice 1 menos 5x, ¿no?, debe ser diferente a 0. O sea, esa parte no puede ser 0. Entonces, la idea es despejar x aquí. Lo voy a hacer rápidamente, no voy a demorarme mucho aquí. Entonces me queda que 5x debe ser diferente a 1. Por lo tanto, diferente, ¿no?, debe ser diferente a un quinto. Ese es nuestro número, nuestro punto crítico, digámoslo de esa manera. Es decir, que ese número no puede ser x y no puede ser evaluado en nuestra función. En pocas palabras, este número por ahí, por este punto, por este número en el eje x, pasa la asíntota. Es decir, que esta expresión no está definida para este número, porque al reemplazar un quinto aquí en x, todo esto se nos hace 0. Y ya sabemos que no existe la división entre 0. Por lo tanto, tenemos nuestra primera restricción, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. Dice x debe ser diferente de un quinto. Nuestra primera restricción para f de x. Bueno, borramos aquí, no necesitamos esto. Sí. Bien, llevémoslo un poco aquí, dejémosla allí. Ahora vamos con nuestra, ya tenemos, entonces ¿qué podemos decir? Para terminemos esta parte. Digamos que ya está esta restricción. Entonces, el dominio de esta función serían todos los reales, ¿cierto? Todos los reales, menos ¿quién? Menos, entre llave, no se olvide, ¿no?, menos un quinto. Entonces, el dominio son todos los reales menos ese punto que está en el eje x, es decir, en un quinto. Ahí tenemos entonces ya nuestro primer dominio de esa función. Vamos entonces a hallar el dominio de esta. Primero, es una función cociente también. Tenemos que entonces considerar la misma restricción de acá, que esta parte del denominador no puede ser 0, y operamos como hicimos aquí. ¿Ok? Saquemos esto, dejémoslo más arribita. Bien, aquí entonces vamos a separar y vamos a resolver nuevamente el denominador. Dice 9, también lo vamos a hacer. Bueno, primero coloquemos nuestro dominio de G, ¿no? Dominio de G, lo que vamos a hallar de esa otra función, es decir, de esta, ¿no?, de esta. Entonces tenemos que la restricción 9 menos x al cuadrado, también lo voy a hacer rapidito, debe ser diferente de 0. Vuelvo y repito, ¿no?, diferente de 0. Entonces, al despejar esto me queda que x al cuadrado debe ser diferente a 9. Por lo tanto, elevando a la raíz cuadrada a ambos lados, lo voy a hacer con rojito. Lo que voy a hacer es que voy a elevar a la raíz cuadrada aquí y a la raíz cuadrada acá, para poder anular esta potencia, que es cuadrada, con esta raíz cuadrada. Me queda entonces que x debe ser diferente, ¿no?, diferente de más o menos 3. ¿Por qué más o menos? Porque al colocar el 3 positivo o el 3 negativo, eso me va a dar 0. Ese denominador me va a dar 0. Es decir, usted coloca aquí 3 positivo, 3 al cuadrado es 9, te daría menos 9 más 9, 0. Y esto no puede dar 0. Y si coloca menos 3, lo mismo. Menos 3 al cuadrado, ya sabe que todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Y el negativo que está por fuera, que es de la expresión de la operación, entonces quedaría menos 9 y otra vez se restaría. Por lo tanto, están restringidos estos dos números. Entonces, por ahora, en el denominador, esto no hace parte del dominio, ¿no? Vamos a colocar bien esta diferente, porque parece otra cosa. Borrémoslo mejor y lo arreglamos bonito, que no se vayan a confundir ustedes.
así diagonal. Ok, bien. Ahora, como aquí hay un radical, hay que tener mucho cuidado aquí con estos radicales. Ya sabemos que la restricción para este radical, la restricción es que ese no debe ser, es decir, en este caso, x, ¿sí? La restricción de x es que, o la condición es que debe ser mayor o igual a 0. Es decir, que debe ser 0 o debe ser un número positivo. Esa es nuestra restricción del radical. Por lo tanto, ¿cuáles son los números que hace al numerador? Porque esta parte de aquí arriba es el numerador, ¿no? Entonces, digamos que el numerador, lo voy a colocar aquí con n, ¿sí? Numerador debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Es decir, son todos el dominio de eso son todos los números que están de ahí para allá. Entonces, ¿qué tenemos? Al calcular esto, podríamos decir que vamos a trazar una línea, dos líneas, una para el numerador, ¿no? Aquí está para el de arriba, que nos está diciendo que el dominio del numerador, vamos a hacerlo con el resaltador, con verdecito, no con amarillito, bueno, con amarillito. Si aquí está 0, ahí está 0, como lo incluye porque es mayor o igual, vamos a incluirlo, vamos a colocar un punto ahí rellenadito, entonces colocamos aquí 0, y ahora sí el resultado nos está diciendo que el dominio son todos los números mayores que 0. ¿Hasta dónde va eso? Eso va hasta el más infinito, ahí está. Luego vamos a colocar otra línea para el denominador. Ahí está. También más infinito. Acá menos infinito. ¿No? Y en el dominador, recuerde que en el denominador nos dio esta restricción. Es decir, el más 3 y el menos 3. Veamos. Más 3 son los puntos que no van, ¿no? Aquí vamos a colocarlo el puntico, más 3, y por aquí menos, no, a ver, cambiemos eso, digamos que aquí el menos 3, para que quede en el medio el 0, y el más 3, allí. Entonces, aquí va menos 3, que no lo incluye, recuerden que estamos hablando de esto, estos son los puntos críticos, la condición para que esto no se haga 0, el 3 ni el menos 3 deben ir aquí, a eso es lo que estoy colocando, y aquí el 3. Por aquí está el 0, recuerden, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son el dominio de esta? El dominio de esta precisamente son todos los reales, ¿cierto? Todos los reales. Perdón. Todos los reales. Recuerde que en este caso, el dominio son, para el denominador, son todos, menos esos 3 puntos, esos 2 puntos que están allí, ¿cierto? Pero los que hacen intersección entre estas dos cosas, entre esas dos rectas, vamos a hacerlo con azulito, los que hacen intersección entre esas dos rectas son precisamente estos números de aquí para acá, de ahí para acá, es decir, todo esto hace intersección con esto. Entonces, esta parte de intersección es la que está definida aquí como el dominio. ¿Por qué? Porque son comunes tanto arriba como abajo, como el numerador como el denominador. ¿Por qué esta parte no? Bueno, la tiene el denominador, pero no la tiene el numerador. Si colocáramos números negativos, se cumpliría acá, pero acá no. Recuerde que esta raíz no puede dar negativa, por eso es que esta parte, como al evaluar la intersección, no hay números comunes. Los números comunes están desde el 0 hacia el más infinito. ¿Pero con qué restricción? Con este 3. Es decir,
que el dominio ya quedaría así. Vamos a borrar aquí el dominio. Son desde incluyendo al 0, ¿cierto? Son, aquí habrían dos intervalos, digamos que desde el 0 abierto, ¿no? Desde el 0, coma, hasta el 3 abierto, desde el 0 cerrado hasta el 3 abierto, unido, ¿no? Con el 3 abierto también, porque recuerden que no lo incluye, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Ahí está. Ese sería entonces el dominio de esta función. Tenemos el dominio de f de x y aquí tenemos el dominio de g de x. Ahora, ¿cuál es el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación de estos dos? Si yo sumara estos dos, me da una expresión. ¿Y cuál es el dominio de esa expresión resultante? Por eso le dice a usted calcule, ¿no? Al calcular, yo no lo voy a calcular, aquí le está pidiendo calcularla, que es decir, sume, reste, multiplique. Yo aquí nomás le estoy diciendo de manera general que la suma, la resta y la multiplicación, al sumar, el dominio va a ser la intersección de los dominios independientes de estas funciones, de las cuales estoy evaluando. En este caso, como le dije, nomás voy a hacer 2, usted tiene que hacer 4, desafortunadamente chico, le queda bastante trabajito. Entonces voy a borrar esto, porque ya determiné mi dominio, me interesa nomás ese dominio que está allí, es decir, esto, para hacer la intersección. ¿Qué intersección? Esta que está aquí. Voy a aplicar esta intersección. Que ya tengo el dominio de G, realmente, ahorita lo cuadramos mejor, porque eso es con el dominio. Lo tenemos aquí, lo vemos acá. Ya hallamos, lo que estoy borrando es el dominio independiente. Entonces, aquí realmente vamos a cuadrar esta condición, esta propiedad no es así. Me disculpan, es la intersección entre, vamos a dejarlo con rojito, entre el dominio de f intersectado con el dominio de g. Así es. Listo. Ahí ya tengo mi propiedad. Y el resultado de esa intersección es el dominio, chicos, mucho cuidado, es el dominio de la suma de estas dos, de la resta de estas dos y de la multiplicación de estas dos, menos de la división. Por eso lo he hecho acá afuera, ¿no? Por eso lo he hecho acá afuera. Esta propiedad no aplica para esta propiedad, no aplica para esta. Bien, entonces hagamos la intersección de esas dos cosas. ¿Cuáles son? Voy a hacer el dominio de f, ¿no? El dominio de f, y hago mi recta menos, bueno, hagámoslo con otro colorcito, menos infinito, y mi recta ahí. Ahí está. Y acá más infinito. Y luego voy a hacer el dominio de g, el dominio de g, y lo voy a hacer con verdecito, también desde el menos infinito hasta el más infinito, que tengan la misma distancia y ubicar los mismos números, es más infinito. Listo, aquí la flechita. Ubicamos el dominio de g, que son todos los reales, es decir, que son, vamos a hacerlo con resaltador, ¿no? Con resaltador, que son todos los reales, todos, menos ¿quién? En este, menos un quinto. Entonces, si yo ubico, por ejemplo, por aquí el 0, si ubico por aquí el 0, entonces un quinto va a estar, no sé,
voy a colocarlo por cualquier lado, voy a colocarlo aquí, o sea, este puntico. Un quinto sería mi asíntota, ¿cierto? Esa sería mi asíntota. Por lo tanto, esa parte no iría. Esa parte no iría y la dejo ahí abierta. La voy a borrar. Ahí, abierta. Digamos que ahí está el puntico que no lo incluye. Lo voy a poner con 0. Pongamos, está muy grande. Digamos que ese puntico, ese espacio es un quinto. Por ahí pasa la asíntota. Entonces, esa parte no está dentro del dominio de la función. El resto está todo. Todos los reales, pues todos los reales menos ese punto. ¿Qué punto? Un quinto. Ahora vamos a colocar, a graficar el dominio, nuestro dominio, desde 0,3, incluyendo desde 0,3. Vamos a verlo, vamos a hacer con azulito también. Supongamos que este es 0, ¿no? La misma distancia donde está el 0, vamos a colocar nuestro 0. Ahí está. Y va hasta 3. Va hasta 3. Digamos que 3 es aquí. Y que es abierto. A ver, vamos a borrar. Digamos que 3 es aquí. Que es abierto. Lo vamos a colocar con rojo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va el dominio? Este dominio que lo voy a hacer con azulito o un amarillito. Que va. Ajá. Que va desde el 0, porque incluye el 0. Ay, no. A ver, incluye el 0. Ahí está. Este amarillito. Y desde aquí habíamos dicho que ese punto era 3, ¿no? Aquí era 3. Positivo. Bueno, hagámoslo con el mismo color para que no nos confundamos. 3. Ahí. Y hasta el infinito. Bien, entonces si hacemos la intersección, si usted observa la intersección de aquí donde está, a ver, esta parte, y la intersecta con esta parte, la une, estos son los únicos elementos comunes de la gráfica. Entonces la intersección entre la función, entre el dominio y la función de f, el dominio de g, incluye estos elementos comunes menos estos puntos, es decir que estos puntos no están definidos. Entonces quitamos estos puntos. Luego el dominio lo voy a poner acá, de la suma. Ojo chicos, el dominio de la suma y de la multiplicación es la intersección de los dominios de cada uno de ellos y la intersección de estos dominios, la intersección de f y g. El dominio de f intersectado el dominio de g es los elementos comunes menos estos puntos críticos, es decir que el dominio de la suma, yo me voy a colocar aquí los signos porque tienen que hacer ustedes la operación, ¿no? Y decir el dominio de la suma es esto, ¿no? El dominio de la resta también, de la resta, y el dominio de la multiplicación, este es por de f y g, ¿no? F y g, ¿sí? Yo lo estoy colocando de esa manera, o para que no se vayan a confundir, voy a colocárselo más bien grandecito. Cuando hagan el cálculo, cuando tengan que sumar esas dos operaciones, como les digo, yo no lo estoy haciendo, el dominio de la suma de f, o mejor así, el dominio de f más g, así es, ¿quién es? Pues es cerrado desde 0, incluye, ¿cierto? Hasta, mire que aquí hay 3 intervalos, hasta un quinto, que no lo incluye, ¿sí? Unido. En este ejercicio que me inventé, pues salió así, desafortunadamente salieron muchos pedazos. Unido, mire que aquí estamos uniendo esto, chicos, esto, separando 3 pedazos de los puntos críticos y aquí.
Entonces ahorita estamos, es este pedazo que está aquí, este de azul, es esto que está aquí, esto. Luego voy a colocar el otro pedazo, que es desde 1/5, ¿no? Abierto, obviamente, porque ese punto crítico no lo incluye porque hace el denominador 0 de la función f de x, hasta 3 también abierto porque hace la función 0 en el denominador de la función g, ¿sí? f de g, g de x, perdón, unidos, luego unido, otra vez abierto 3, ¿hasta dónde? Hasta más infinito, ¿no? Y terminamos. Decir que este intervalo es este de aquí, ¿no? Este de ahí, y este intervalo es desde 3 hasta el infinito, estas partes comunes, y listo. Ahí tenemos entonces el dominio de la suma de estas dos funciones, y lo mismo es el mismo dominio para la resta, es decir, que coloca el dominio para f de g es igual lo mismo. Todo esto que está aquí va acá, todo esto, lo mismo, exactamente lo mismo. Todo eso que va ahí, va acá, ¿listo? Todo, para no volverlo a colocar. Luego, el dominio de f multiplicado con la función g también es lo mismo, ¿cierto? También es lo mismo, todo eso. Ya, todo esto que está aquí, va acá también, todo eso. Y va aquí. Por eso le digo, chicos, que esta propiedad, la intersección, se utiliza en la suma, en la resta y en la multiplicación de dos funciones. Se sacan el dominio independiente de cada una, luego se hace la intersección de esos dos dominios, así como está aquí, y se sacan los elementos comunes, y ese es el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación. En el siguiente video voy a explicar entonces lo de la división, para que este no nos quede tan largo.